Vamos a mirar ahora cómo generar la fórmula para aproximar una integral numérica usando la regla de Simpson. ¿Mm? Entonces, en el video anterior habíamos visto de cómo realizar la aproximación numérica de una integral definida tomando dos grupos, ¿no? Entonces grupos de 2 puntos, perdón, tomando 2 puntos. Entonces lo que habíamos hecho anteriormente era tomando 2 puntos y por lo tanto si tenía 2 puntos el polinomio de interpolación era una recta, que esa recta es un polinomio de grado 1 en variable x. Entonces el grado del polinomio era 1. En este caso, entonces vamos a tomar ya no 2 puntos, sino que ahora vamos a aumentarlo. Vamos a aumentarlo a 3 puntos. Entonces, si nosotros interpolamos 3 puntos, el grado del polinomio de interpolación es de grado 2. Hasta aquí es donde vamos a ver estos métodos de Newton-Cotes, que recuerden que polinomio de grado 0 era el método de rectángulos, polinomio de grado 1, método de trapecios, polinomio de grado 2, que es el que estamos en este momento, el polinomio de interpolaciones de grado 2, es la regla de Simpson. Pero ustedes también pueden generar una fórmula, por ejemplo, para un polinomio de grado 3, para un polinomio de grado 4, etcétera. En general, para un polinomio de grado n. Entre más grande sea el grado del polinomio, mucho mejor va a ser la aproximación a la integral definida. Para funciones, yo ya estoy hablando aquí en este caso funciones, pues ya que desde el cálculo integral no se pueden resolver. Por ejemplo, esta integral desde 0 hasta 1 de e a la x cuadrado de x. Esta integral no es posible resolverla con métodos analíticos del cálculo integral. Por lo tanto, nos tocaría con métodos numéricos, por ejemplo aquí la regla de Simpson, para hallar el valor de esta integral definida. Entonces, si ustedes toman un polinomio con un grado mayor en esta regla de los métodos de Newton-Cotes, pues la aproximación va a ser mucho mejor, ¿no? Como vamos a ver en este caso. Entonces, ¿en qué consiste la regla de Simpson? Pues nosotros tenemos la función que tiene que ser continua en el intervalo desde A hasta B y de aquí tomamos pues una dispersión de puntos separados a una misma longitud h. Entonces digamos que yo tomé esta partición de puntos donde este primero sería x sub 0, que sería el a, el que sigue sería x sub 1, el siguiente sería x sub 2, el siguiente x sub 3 y así sucesivamente, x sub 4, x sub 5, hasta llegar a los últimos, ¿no? Que en los últimos tendríamos el xn-2, el xn-1 y el b que sería x sub n. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el punto x sub 0, y sub 0 que estaría aquí, con el punto x sub 1, y sub 1 y con el punto x sub 2, y sub 2, entonces lo que vamos a hacer es con esos 3 puntos construimos un polinomio de grado 2 de interpolación y encontramos el área bajo ese polinomio. Entonces aquí a esta es la que la voy a llamar área 1. Luego cogería los siguientes que serían x2, x3 y x4 con sus respectivos valores de y, x2, y2, x3, y3, x4, y4 y trazamos también el área bajo la curva de ese polinomio. Entonces me quedaría a sub 2. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al último. Entonces los últimos 3 puntos que tendríamos aquí y calculamos esta área. Entonces aquí la incógnita también está es cuántas áreas. Si tengo una partición en n partes iguales, valga la redundancia, entonces cuántas áreas son las que me van a salir. Eso pues tenemos que identificarlo ahora, ¿no? Entonces yo voy a hacer un bosquejo de esa área 1, la voy a sacar acá
para explicarla mejor, ¿no? Para explicar el proceso analítico. Entonces, aquí tenemos XY, tenemos los tres puntos a interpolar, que estaríamos este punto, voy a decir que es este punto y este punto. Entonces, por esos tres puntos pasa una parábola y lo que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva de esa parábola. Sabemos que el primer punto tiene coordenadas x sub 0, y sub 0. Este otro punto es x sub 1, y sub 1. Y el otro punto sería x sub 2, y sub 2. Entonces lo que vamos a calcular es esta área que tenemos aquí. Ya esta es la que la hemos llamado área 1. Entonces a esta la vamos a llamar el área 1. Vamos a estimar el valor de esta área. Entonces recordemos que la distancia que hay entre x1 y x0 es h, es esta distancia. Y la distancia de x1 a x2 también es h. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la distancia desde x2 hasta x0 es 2h. Esta primera altura, esta altura es y sub 0 y la altura más grande en este caso sería y sub 2. Pero primero que todo tenemos que tener en cuenta que aquí nos sale un polinomio de interpolación de grado 2. Entonces encontremos quién es ese polinomio de interpolación de grado 2. Entonces, en este caso, este polinomio de interpolación de grado 2 vamos a hacerlo por el método de diferencias finitas, el método del polinomio de Newton. Entonces sería, como estamos con el punto inicial x0, y0, entonces sería y sub 0 más la diferencia finita en y sub 0 sobre sobre la distancia, que en nuestro caso sería h, multiplicado por x menos x0, y el segundo término sería más la segunda diferencia finita en y0 sobre el factorial de 2 multiplicado por h cuadrado en el denominador, y esto por x menos x0 y por x menos x1. Entonces, el área A sub 1, como lo podemos ver acá en este gráfico, este área A sub 1 es la interpolación, es el área bajo el polinomio P sub 2 que interpola a esos tres puntos, a x0, y0, x1, y1 y x2, y2. Entonces, por lo tanto, A sub 1, bueno, ahora, entonces vamos a calcular A sub 1. Entonces, ¿quién va a ser A sub 1? Vamos a hacerlo sobre el eje X, entonces sería la integral desde X sub 0 hasta X sub 2. ¿De quién? Del polinomio P sub 2 de X. Entonces, este polinomio lo voy a escribir de la siguiente forma. Integral desde X sub 0 hasta X sub 2 de Y sub 0 más, voy a colocar aquí delta Y sub 0 multiplicado por X menos X0 sobre H. Es decir, esta H que tenía aquí en el denominador, la coloco en el denominador, pero de este, ¿no? ¿Por qué razón? Porque después vamos a hacer la sustitución. Recuerden que la sustitución era t igual a x menos x0 sobre h, cuando lo hicimos con el método de trapecios. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo. Este otro, el otro que tengo acá, voy a dejar aquí más delta 2y0
sobre factorial de 2, que sería 2, y este h cuadrado que tengo aquí en el denominador lo voy a distribuir como x menos x0 sobre h por x menos x1 sobre h, ¿no? Ese h cuadrado que tenemos acá. Y esto multiplicado por diferencial de x. Entonces, esa será ahora la integral que nosotros debemos resolver. Entonces, para resolver esta integral, vamos a hacer una sustitución. Entonces, vamos a sustituir t igual a x menos x0 sobre h. Entonces, por lo tanto, dt será igual a dx sobre h. Es decir, que dx sería igual a h por dt. Entonces, noten que voy a sustituir este valor de t, este valor, perdón, de x menos x0 sobre h, lo voy a sustituir por t, es decir, este pedazo que tengo aquí. Esto ya sabemos que vale t. Y0 es constante, delta y0 es constante, delta 2y0 sobre 2 es constante, entonces no hay problema. Este ya sabemos que vale t. Y dx sabemos que vale h por dt. Entonces lo único que nos falta por sustituir es x menos x1 sobre h. Bueno, los límites de integración. Los límites de integración van a ser los mismos que hicimos en la regla de trapecios, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero que si x vale x sub 0, entonces t valdrá. Entonces, si x vale x sub 0, estoy reemplazando aquí en el valor de t. Entonces me quedaría, si x vale x0, me quedaría x sub 0 menos x sub 0 dividido entre h. Y esto me daría 0. Entonces ya sabemos que si x vale x sub 0, el valor de t es 0. Y si x vale x sub 2, que sería el otro límite de integración, el valor de t sería x sub 2 menos x sub 0 dividido entre h. Pero recuerden que habíamos dicho que la distancia, acá en el gráfico lo había dicho, que la distancia que hay desde x sub 2 hasta x sub 0 son 2h por definición. Entonces, por lo tanto, aquí x2 menos x0 es 2h y si lo divido entre h, el resultado me daría 2. Entonces ya hacemos el cambio de límites de integración. Entonces la nueva integral ya no me queda de x0 a x2, sino que me va a quedar desde 0 hasta 2. Y finalmente nos falta cuánto es el valor de x menos x1. Entonces vamos a cambiar x menos x1 dividido entre h. Entonces quiero identificar cuánto es esto. Entonces para ello, para encontrar el valor de este valor, entonces lo que voy a hacer es reemplazar el valor de x1. x1 sabemos que es x0 más h. Y esto dividido entre h. Y entonces aquí podemos separar como x menos x0 sobre h y menos por más menos h sobre h, ¿no? Es decir, aquí hice la distributiva con el menos x0 menos h y separé en dos cocientes. El primer valor, x menos x0 sobre h, sabemos que es t, y el otro valor, h sobre h, que me da 1. Entonces, por lo tanto, x menos x1 sobre h es igual a t menos 1. Entonces ya con eso ya tenemos todos los valores que tengo que reemplazar en la integral, ¿no? Entonces esto de aquí es t menos 1. Entonces ya sabemos que me quedaría integral desde 0 hasta 2 de y0 más delta y0 por t más delta 2y0 sobre 2 por t. Esto vale t menos 1 y esto vale h de t. Entonces vamos a
escribir. Entonces, así, el área 1 que estábamos calculando sería igual a la integral desde 0 hasta 2 de y sub 0 más delta 2y0, perdón, más delta y0 es aquí, y0 más delta y0 multiplicado por t más delta 2 y0 sobre 2 y eso multiplicado por t factor de t menos 1 y esto multiplicado, todo esto multiplicado por dx que valía h de t. Entonces vamos a resolver esta integral. Entonces pueden notar que h es un factor común, saco de la integral y vamos a ir integrando cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero el proceso aquí, saco de factor común el h, me queda integral de 0 hasta 2 de y0 más delta y0 por t más delta 2y0 sobre 2 factor de t por t me daría t cuadrado y t por menos 1 me daría menos t y todo esto lo vamos a integrar respecto a t. Entonces vamos a calcular esa integral que es muy sencilla. Entonces nos quedaría h factor t. La integral de una constante y0 es y0 por t más delta y0 y la integral de t, que sería t a la 2 sobre 2, más delta 2y0 dividido entre 2, factor común de, y la integral de t a la 2 es t a la 3 sobre 3, menos la integral de t, que sería t a la 2 sobre 2. Y todo esto lo vamos a evaluar entre 0 y 2. Entonces vamos a evaluar directamente en 2 y al evaluar en 0 noten que da 0, entonces ese no lo voy a escribir, solamente evalúo en 2. Entonces esto me quedaría h factor común de 2 veces y sub 0 más, aquí me queda 2 al cuadrado 4 dividido entre 2, 2 veces delta y0. Aquí me quedaría más delta 2y0 dividido entre 2, factor de 2 al cubo me daría 8 dividido entre 3 y 2 al cuadrado es 4 dividido entre 2 que me daría 2. Entonces me queda 8 tercios menos 2. Vamos a hacer la operatoria algebraica aquí y me quedaría h factor común de 2y0 más 2 delta y0 más, y aquí haciendo operatoria 8 tercios menos 2 y esto dividiéndolo entre 2 me daría un tercio, entonces me queda un tercio por delta 2 y0. Ahora, tengamos en cuenta que ¿quién es delta y0? Delta y0, eso lo habíamos visto cuando vimos lo de diferencias finitas, delta y0 es y1 menos y0 y delta 2y0 en términos de y1 y y0. ¿Quién es delta 2y0? Delta 2y0 es delta y1 menos delta y0. Y si cambian delta y1 por que es y2 menos y1 y y0 que es y1 menos y0, al simplificar ustedes pueden obtener que delta 2y0 es y2 menos 2y1 más y0. Entonces vamos a reemplazar estos valores acá. Entonces vamos a reemplazar y esto me quedaría h factor común de 2y0 más 2 factor común de y1 menos y0 más un tercio factor común de
y2 menos 2y1 más y sub 0. Vamos a hacer operatoria para simplificar y esto me quedaría 2y0 más 2y1 menos 2y0 más un tercio de y2 menos 2 tercios de y1 y más un tercio de y0. Seguimos simplificando y entonces esto me queda h factor común. 2y0 menos 2y0 se cancela y me queda un tercio de y0. En el otro tenemos 2y1 menos 2 tercios de y1 me daría 4 tercios de y1. Y en el que sigue tenemos un tercio de y2. Voy a factorizar un tercio que como factor común de esto parte y entonces así me quedaría h tercios factor común de y0 más 4y1 más y sub 2. Con esto entonces hemos encontrado ya el valor del área 1. Entonces esta primera área que tenemos aquí, ¿no? La que tenemos acá en este color azul, área 1 mide un h tercios, h es la distancia que hay entre cada valor de x, h tercios, factor de y0, según lo que habíamos encontrado de resultado era y0 más 4y1 más y2. Es decir, miren, está en términos de estos valores de y0, de y1 y de y2, ¿no? Entonces, h tercios de y0 más 4y1 más y2. Así nosotros podemos generalizar, siguiendo el mismo procedimiento, cuánto es el área 2. Ahora, pero antes de eso, vamos a tenernos en cuenta, vamos a detenernos un momento para identificar cuántas áreas van a salir para poder hacer la generalización. Entonces, vamos a centrarnos aquí. Entonces, vamos a suponer, voy a colocar unos ejemplos particulares para que ustedes puedan deducir cuántas áreas van a salir. Entonces, digamos que yo tengo aquí el intervalo que va desde A hasta B. Y lo voy a dividir, por ejemplo, en 5 partes iguales. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tengo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y este sería x sub 5. Entonces, tomo el primer punto x0, y0, x1, y1 y x2, y2 y con eso calculo a sub 1. Luego tomo el punto x2, y2, x3, y3, x4, y4 y calculo el área a sub 2. Pero miren que al siguiente punto, al tomar x4, y4, x5, y5 ya no puedo continuar porque me faltaría otro punto más acá para poderla completar, porque son la interpolación, todas las áreas tienen que tener la misma cantidad de puntos, o sea, todos deben salir con interpolación de grado 2, es decir, con 3 puntos. Entonces, por lo tanto, no puedo dividirla en 5 partes, tendría que dividirla en 6 partes, entonces lo que tendría que hacer es la partición que va desde A hasta B, no dividirla en 5 partes, sino que dividirla en 6 partes. Y al tomarla en 6 partes, entonces tengo el primer grupo, que es x0, y0, x1, y1, x2, y2, me daría un área. El segundo grupo que vuelve a empezar, o sea, donde finalizó el área 1, empieza el área 2, x2, y2, x3, y3, x4, y4,
encontraría la segunda área. Y con el otro grupo, x4, y4, x5, y5 y x6, y6, calculo el polinomio de interpolación y encuentro una tercera área. Entonces, como ustedes pueden observar, si tengo 6 datos, o sea que este n es 6, acá me queda en 3. Si yo tuviese 4, un n de 4, calcularía dos áreas. Y si yo tengo un n de 2, acá me queda un área. Entonces noten que es la mitad. Entonces, por lo tanto, como aquí nosotros tenemos un n, x u n, entonces acá va a ser n medios. Entonces las áreas que salen son n medios. Pero para poder identificar que me salgan completas, aquí en este caso, n debe ser par. N es par. Esa es la característica que debo tener en cuenta para yo poder establecer el método de Simpson, la regla de Simpson. La cantidad de partes que debo tomar del intervalo debe ser par, es decir, lo puedo dividir en 10 partes, en 20 partes, en 50 partes, pero no puedo hacer divisiones de un valor impar. Entonces, esa sería la restricción o la hipótesis para implementar la regla de Simpson. Entonces ya sabemos que si n es par, la cantidad de áreas que van a salir son n medios. Entonces, con esto ya podemos generalizar la regla de Simpson. ¿Mm? Luego, entonces tenemos que a sub 1 es h tercios factor de y0 más 4y1 más y2. Al repetir, al repetir este procedimiento, al repetir este procedimiento para las otras áreas, obtenemos entonces, ¿qué vamos a obtener? El área 2. Entonces vamos acá, vamos a escribir quién es el área 2. Entonces el área 2 sería h tercios. Entonces, el área 1 es y0, y1 y y2. El área 2 debe empezar en y2. Entonces quedaría y2 más 4 veces y3 más y4. El área 3. El área 3 tendría que ser h tercios con empieza en y4, luego seguiría 4 veces y5 más y6. Y así sucesivamente. Entonces noten que siempre este índice que aparece acá, 4, este es el n, entonces acá tiene que ser la mitad, n medios, es decir, 2. Si aquí aparece 6, acá n medios, que sería 3. Entonces tengo que ir de esta forma hasta llegar a la última área. ¿Quién es la última área? A su n medios. Entonces, ¿quién es a su n medios? A su n medios sería h tercios. Voy a empezar a escribirla desde el último, que ya la conozco, que es y su n. Si aquí tenemos n medios, entonces acá tiene que ser el doble, es decir, n, ¿no? O viceversa, si este es n, acá es la mitad, n medios. ¿Y qué sigue? El anterior a n, a y su n multiplicado por 4, es decir, 4 veces y su n menos 1. Y el anterior a y su n menos 1, pero con coeficiente 1, es decir, y su n menos 2. Esa sería entonces la fórmula iterativa.
para el área. Muy bien, entonces ahora de esta manera podemos ya establecer quién es la aproximación. De esta manera, entonces vamos a calcular la aproximación desde A hasta B de f de x de x. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x será aproximadamente igual a la suma de a sub 1 más a sub 2 puntos suspensivos hasta llegar a sub n medios, que son la totalidad de áreas. Entonces vamos a hacer esta suma. Entonces esto me daría, todas tienen como factor común h tercios, entonces las podemos escribir. ¿Y quién era a sub 1? A sub 1 empezaba en y0 más 4 veces y1 más y2. ¿Quién era A2? Volvía a empezar con Y2 más 4 veces Y3 más Y4. ¿Quién era A sub 3? Empezaba con Y4, etcétera, más 4 veces Y5 más Y6. Y así sucesivamente. Ahora, voy a escribir la anterior a sub n medios. Entonces, o bueno, vamos a dejarla acá a sub n medios, ya por el espacio que no me alcanzaría. Entonces era y sub n menos 2 más 4 veces y sub n menos 1 más y sub n. Entonces noten que aquí podemos establecer el siguiente patrón. Tenemos y sub 0. Ahora, tenemos esta y sub 1 que está multiplicado por 4, entonces lo voy a escribir aquí, más 4 veces y sub 1. Luego puedo simplificar estas dos, y sub 2 más y sub 2 me daría más 2 veces y sub 2. Luego sigue de nuevo más 4 veces y sub 3. Luego puedo simplificar también aquí y sub 4 más y sub 4 que me daría más 2 veces y sub 4. Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan, los índices impares de y, que serían y sub 1, y sub 3, y sub 5, y sub 7, y sub 9, están multiplicados por más 4. Los índices pares de y, que serían y sub 2, y sub 4, y sub 6, y sub 8, y sub 10, están multiplicados por más 2. Por lo tanto, recuerden que y sub n es par. N es par, entonces y sub n sería un par. Pero el y sub n queda solo. Y sub n queda solo, al igual que el y sub 0. Entonces aquí me quedaría más y sub n. El anterior a él, n-1, sería un número impar. Al ser un número impar, tiene que ir multiplicado por 4. Entonces aquí me quedaría más 4 por y sub n-1. Y el y sub n-2, como n es par, n-2 también es par, entonces este debería ir multiplicado por más 2. Entonces aquí tenemos esto, puntos suspensivos, y aquí tenemos más 2. Y esta sería entonces la aproximación de la integral. H tercios de y0, el que sigue es multiplicado por más 4, el siguiente por más 2, el siguiente por más 4, el siguiente por más 2, y así sucesivamente, hasta terminar en más 2, el siguiente por más 4, y el último, y sub n, no está multiplicado por más 2, es con coeficiente 1. Y sub 0 con coeficiente 1, y sub n con coeficiente 1. Vamos a tomar el siguiente ejemplo, que este lo habíamos resuelto con los métodos anteriores, que era la regla de trapecios,
y la regla de rectángulos. Ahora vamos a resolverlo con la regla de Simpson. Entonces queremos aproximar el valor de esta integral de 1 hasta 3 de 2x más 3x cuadrado de x haciendo 10 particiones. Entonces recuerden, el n tiene que ser par. En este caso estoy tomando un número par. Por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Este valor ya lo habíamos estimado de forma exacta. El valor exacto es 34. Entonces vamos a mirar cuánto nos da con el método de Simpson, ¿no? Para resolver esta integral. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a resolver una integral por métodos numéricos? Entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta quién es la función, que es la parte del integrando, 2x más 3x cuadrado, y quién es h, el tamaño de paso. El tamaño de paso es límite superior 3 menos límite inferior 1 dividido entre n, que es el total de partición, de partes. Entonces tendríamos 2 décimos, que eso es un quinto. Y este sería el tamaño de paso. Entonces voy a escribir los vectores x y y que obtenemos. Entonces el vector x lo obtenemos es tomando el límite inferior de la integral, que es este 1. Entonces este sería el primero, que sería x sub 0. ¿No? Luego, para hallar x sub 1, lo que hago es a este x sub 0 le sumo h. 1 más un quinto me daría 6 quintos. Y este sería x sub 1. Para encontrar el x sub 2 le sigo sumando 6 quintos, me daría 7 quintos. En el siguiente me daría 8 quintos. El siguiente 9 quintos. El siguiente sería 10 quintos, que es un 2. ¿En dónde vamos? Vamos en x2, x3, x4, x5. ¿Hasta dónde debemos llegar? Hasta x10. Entonces este era 10 quintos más un quinto me daría 11 quintos, 12 quintos, 13 quintos, 14 quintos y llegar hasta 15 quintos, que es el b, ¿no? El valor b, que es el límite superior de la integral. Entonces así tenemos los 10 elementos hasta llegar a x sub 10. De la misma forma, calculamos el vector y. El vector y lo que tengo que hacer es evaluar en 1, tengo que evaluar en la función, entonces me quedaría 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, 2 más 3, el resultado me daría 5. Este sería y sub 0. Ahora, para hallar y sub 1, lo que tengo que hacer es evaluar x1, que es 6 quintos en la función. Si ustedes lo evalúan, entonces les da 168 sobre 25. El valor de y sub 2 les da 217, perdón, aquí, 217 sobre 25. El valor de y sub 3 nos da 272 sobre 25. El valor de y sub 4, que sería reemplazando x4 en la función, 333 sobre 25. Bueno, y así puedo encontrar entonces cada componente de y, ¿no? Evaluando cada x en la función. Entonces con eso hemos obtenido los valores de y. Una vez identificados quiénes son y0, y1, y2, y3 hasta llegar a y sub 10, entonces vamos a calcular la aproximación de su área. Entonces así la integral desde 1 hasta 3 de 2x más 3x al cuadrado por dx será aproximadamente igual a ¿quién? A h tercios. Recuerden que era h tercios y empiezo. Este y sub 0 y este y sub 10 quedan tal como están. Bueno, voy a escribir primero la fórmula. Y0. El siguiente y1 queda multiplicado por 4, entonces me queda 4y1. El siguiente va por 2, 2y2. Y sigo de esa forma, intercalando 4 y 2.
4 y 2. Entonces, hasta llegar a y sub 9. Entonces seguiría 4y1 más 2y2 más 4y3 más 2y4 más 4y5 más 2y6 más 4y7 más 2y8 más 4y9 y más y10. Este sería entonces el resultado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ir haciendo la operatoria, ¿no? Ir reemplazando y0 por 5. El otro me quedaría y1, que es 168 sobre 25, lo multiplico por 4 y eso les da 336 sobre 25. El siguiente por 2 les da 434 sobre 25. Perdón, 500, el anterior era 500, ¿no? 536 sobre 25, 434 sobre 25, etcétera. Bueno, yo no voy a reemplazar eso, me voy a saltar un poco y ustedes van a comprobar que esto les da h, era un quinto, dividido entre 3, entonces esto les daría, a ver, ok, entonces ustedes pueden comprobar que h como es un quinto, dividido entre 3 les daría un quinceavo y esta suma les da 510. Al hacer la suma que teníamos expresada acá con estos valores de y. Multiplicando por 4 el primero, 168 sobre 25 multiplicándolo por 4, que eso les daría 672 sobre 25, el siguiente multiplicándolo por 2, el que sigue por 4, el que sigue por 2, y haciendo toda esa suma, el resultado les da 510. Y ese 510, que en este caso quedaría 510 dividido entre 15, el resultado les da 34. O sea que como podemos observar, este es el valor exacto. Entonces ahora voy a explicar por qué razón en este ejemplo la regla de Simpson no obtuvo ningún error, a pesar de que el n lo hemos trabajado pequeño, ¿no? Según lo que vimos en el en MATLAB, en el ejemplo anterior que hicimos con trapecios y con rectángulos en MATLAB, teníamos que tomar unos valores de n suficientemente grandes como para tener un valor muy aproximado al valor exacto. En este caso no, hemos tomado un valor de n muy pequeño, que es 10, y hemos obtenido el mismo valor. Entonces la razón es porque, miren, ustedes aquí en este caso tenemos la función es una parábola. Entonces voy a hacer aquí un bosquejo gráfico. Supongamos que es esta parábola. Esa es la función f de x. ¿Sí? Y el método que están utilizando es tomando 3 puntos, interpolando también con un polinomio de grado 2. Pues obviamente como el polinomio de interpolación es único, entonces el polinomio p de x pues va a salir el mismo valor, 2x más 3x cuadrado. Y si en otro aquí cojo otros 3 puntos y hago la interpolación también de estos 3 puntos, pues me va a salir el mismo polinomio. Entonces en general el método está funcionando porque estamos tomando la misma función con el método numérico que con el método analítico. Entonces, por esa razón es que no hay error. Es decir, pero esto les va a suceder únicamente si la función que están integrando es un polinomio de grado 2 o un polinomio inferior a grado 2, es decir, una recta o una parábola. Si ya toman una función cúbica o cualquier otro tipo de función, el resultado les da un valor aproximado, más no el valor exacto. Entonces para finalizar, vamos a realizar el siguiente ejemplo, pero lo vamos a resolver en MATLAB para no hacerlo tan extenso, ¿no? Entonces, como siguiente ejemplo, vamos a aproximar
el valor de la integral desde 0 hasta 1 de la función e a la x cuadrado. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ir tomando diferentes valores de n para hacer su aproximación. Entonces eso lo vamos a hacer en un script en MATLAB. Entonces el propósito sería, si llamamos a esa integral definida a, entonces vamos a empezar a mirar cómo son, vamos a llenar esta tablita con ayuda de MATLAB, ¿no? Entonces vamos a tomar un valor de n y vamos a identificar cuánto es el valor aproximado de a. Entonces podemos empezar con un n pequeño, por ejemplo, de 10. Luego lo podríamos aumentar, por ejemplo, el doble a 20. Luego lo aumentamos, por ejemplo, a 50. Después lo aumentamos a 100. Después lo aumentamos a 200 o a 500 de una vez. Y miremos qué ocurre con 1000. Entonces, recuerden que tengo que tomar todos los valores de n, tienen que ser pares, ¿no? Entonces, esa tablita sería el objetivo para llenarla usando un algoritmo, un script de MATLAB, ¿no? Para esa función. Entonces, vamos a realizar el procedimiento.